Saludos mis amigos y hermanos, nuevamente acompañándoles en un estudio más de nuestra lección y agradecer a Dios por permitirnos que en este día podamos nuevamente compartir esto. Les doy una cordial bienvenida y deseo que Dios pueda ayudarnos a entender cada mensaje en todo momento. El Señor es maravilloso, nos da a entender su palabra. Y es por esa razón que nosotros queremos darle honra y gloria. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que nosotros también queremos hacer. Por esa razón, en este momento, vamos a postrarnos de rodillas para poder iniciar esta lección maravillosa. Te invito a donde tú te encuentres, que puedas acompañarnos en esta oración especial que tenemos para que Dios pueda dirigir este estudio y que podamos entender su palabra. Inclina el rostro si quizás no puedes postrarte, pero los que pueden postrarse, ayúdenos a hacer esta oración. Padre maravilloso, en esta mañana agradecerte porque nos has dado la vida, nos has cuidado y has permitido que tus hijos puedan entender su mensaje. Ayúdanos, Señor, en todo momento para poder, Señor, explicar y hacer, Señor, lo que es necesario hacer. Ayúdanos, Señor mío, y danos el entendimiento necesario. Que tus hijos que escuchan estos mensajes puedan ellos mismos escudriñar tu palabra para encontrar la verdad. Ayúdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno. Nuestro estudio para esta mañana titula El más grande maestro. Vamos a ver quién es el más grande de los maestros. La primera pregunta dice, ¿qué podemos aprender de Jesús en su niñez? Vamos a ver en el capítulo de Lucas 2, el versículo 52. Lucas 2, 52. Dice así. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Qué interesante. Jesús crecía, dice, con sabiduría. Sabemos que el Señor, nuestro maestro, era un niño ejemplar. Algo que en este tiempo no lo podemos encontrar, ya que los niños para este tiempo muchas veces su pasatiempo son otras cosas. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a que desde su niñez Él tenía un cargo muy importante, ayudar en la carpintería a su padre y también encontrar el sentido de la vida y el estudio del mensaje a través de su madre. También dice en Job capítulo 12, versículos 7 y 8. Job capítulo 12, vamos a ver lo que nos dice el capítulo de Job 12, versículos 7 y 8. Dice así: En efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán, las aves del cielo te lo mostrarán. Habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar también te lo declararán. Qué interesante. Este hombre, Job, dice claramente, en efecto, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. Sin duda, hay algo maravilloso. El Señor Jesús en su palabra dice, miren a las aves de los cielos que ni tejen ni hacen trabajo alguno, pero Dios las alimenta, y ese alimento que Dios proporciona hace que esos animales cada mañana agradezcan a Dios. La tierra que nosotros cultivamos en todo momento nos está hablando de la creación de Dios, y las flores,
el ambiente del campo, los árboles y todos nos pueden hablar del Señor sin necesidad de nosotros hablar personalmente con el Señor. El Señor nos dejó un claro ejemplo con su Hijo amado Jesús. Cuando estaba en la tierra, hablábamos y decíamos que su madre enseñaba al Señor Jesús el mensaje maravilloso de la creación. Ahora, vamos a ver lo que nos dice en el Ministerio de Curación, la página 282 y 283. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Un hogar apartado de los collados de Galilea, una familia mantenida por el trabajo honrado, digno, una vida sencilla, la lucha diaria con las dificultades, penurias y la abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre, las horas de estudio junto a su madre, con el rollo abierto de las escrituras, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo, en el verdante valle, las santas actividades de la naturaleza, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma como con Dios. Tales fueron las condiciones de las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús. Qué interesante. Lejos de las ciudades, lejos del lugar donde podían afectar la mente de nuestro Señor Jesús, el Señor Jesús aprendió maravillosamente al lado de su madre. El trabajo de las madres es muy importante. Saber guiar al maestro y que el maestro guíe a tus hijos, a tu familia, es algo maravilloso. Pero ¿cómo lo lograremos? Cuando nosotros sintamos o tengamos el deber de alejarnos de esos lugares que nos quitan el tiempo. Entonces la pregunta decía, ¿qué podemos aprender de Jesús en su niñez? Su educación maravillosa. Y la pregunta siguiente dice, ¿dónde adquirió su conocimiento? En la naturaleza, en los animales, en la tierra. Todo eso fue su educación y su aprendizaje del Señor Jesús. Por esa razón nosotros podemos llegar a ese mismo a esa misma enseñanza de nuestro Señor Jesús si nosotros lo queremos. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿cuál era el propósito al aprender de esta forma? Isaías capítulo 50, el versículo 4. Vamos a ver lo que nos dice. Isaías 50, 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Mañana tras mañana me despierta el Señor para escuchar su voz, para hacer su voluntad. Es por eso que nosotros presentamos estos estudios. En algún momento entenderemos que primeramente nosotros tenemos que buscar al Señor para poder empezar nuestras actividades. No podemos hacer nada si Él no lo quiere. Pero gracias a Él nosotros podemos lograr y entender su plan para nosotros. Deseado de todas las gentes, la página 51 dice, apartado de los caminos profanos del mundo, Jesús adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar a los vivos oráculos de Dios. Qué interesante. Por esa razón, cuando nosotros estudiamos las escrituras, entendemos que el Señor nunca quiso que su pueblo se estableciese en las ciudades. Él quiso que el campo sea su casa y que toda la naturaleza fuera el que enseñase a cada hombre a saber de dónde nosotros provenimos y a dónde vamos. También dice en la página 52 del mismo capítulo de Deseado de todas las gentes, los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario y para su sostén.
Él conocía la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia en su vida laboriosa. No había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto él era posible, cerraba las puertas al tentador. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. El ejemplo lo dejó el Señor. Nosotros solamente somos guiados por Él. Cerrar las vías donde Satanás pueda hacer control de nuestra vida sería maravilloso al hacerlo. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Cuando nosotros abrimos las escrituras, cerramos esas puertas y la invitación a Satanás. Cristo tiene que morar en nuestros corazones para que Él pueda transformar nuestra vida y hacer una vida maravillosa. La pregunta decía, ¿cuál era el propósito de aprender de esta forma? El propósito era prepararle para la eternidad. ¿Por qué? Porque en este tiempo nosotros también tenemos el mismo trabajo que Jesús. Y tenemos que hacerlo porque el Señor dejó ejemplo para nosotros. El enemigo está a la puerta para nosotros, para hacernos caer, pero el Señor nos ha dado la salida para que podamos vencer al enemigo. El maestro, el gran maestro, el maestro de los maestros, es el que nos va a enseñar. No es el hermano, no es el pastor, no es una iglesia. Es el mismo Señor Jesús que te puede enseñar a través de su palabra. Escudriña las escrituras y piensa que Él te va a salvar y te va a ayudar a entender las cosas que en algún momento tú no lo entiendes. Que en esta mañana Dios pueda bendecirte y que Dios trabaje en tu vida para que puedas entender los secretos de la salvación. Bendiciones y si Dios lo permite estaremos en un próximo video.